tema en razón del tiempo. ¿Bien? La consistente progresión del análisis crítico en torno a las cláusulas abusivas patentadas a través de buenos trabajos en doctrina no ha tenido a la fecha la repercusión jurisprudencial que podría esperarse. Si bien los criterios para explicarlo pueden ser muchos, en esta propuesta abordaré uno en concreto que consiste en radicar o centrar la discusión a un mercado específico y para ello nos debemos a los elementos de la teoría general de los contratos, condiciones generales de contratación, ¿cierto? Y el control de abusividad para comprender cómo se desenvuelven en un mercado tan dinámico como el inmobiliario. Bien. ¿Cuáles son las consideraciones previas? Las particularidades del mercado inmobiliario, por cierto, ¿sí? La intervención de distintos actores, las inmobiliarias, el consumidor, entidades de financiamiento en general, ¿cierto? Que pueden ser bancos, mutualidades, etc. La intervención del Servicio Nacional del Consumidor y, por último, tribunales de justicia, ¿ya? Los esquemas de equilibrio o desequilibrio, ¿cierto?, entre intereses contractuales, económicos y, por cierto, las asimetrías de información. Condiciones generales de contratación y posibilidad, por cierto, de cláusulas abusivas. Y finalmente, los mecanismos de tutela del consumidor afectado. ¿Dónde se presenta con mayor intensidad el problema? Cuando uno revisa la perspectiva práctica en la aplicación del fenómeno de abusividad en contratos inmobiliarios, constata que se presenta con mayor intensidad, ¿cierto?, en promesas y en compraventa de inmuebles en el contexto de un proceso o de un proyecto de construcción, ¿ya? En Chile le denominamos compraventa en verde o en blanco. En España recuerdo que se le denominaba compraventa sobre plano. Las cifras de la Cámara Chilena de la Construcción demuestran que más del 80% de la oferta de vivienda nueva se concreta a través de la modalidad de venta futura, por lo tanto es un problema de alta relevancia. En cuanto al ámbito de aplicación, si bien Felipe ya comentó algunas apreciaciones sobre el punto, ¿cierto? Lo interesante sería tratar la extensión del ámbito de aplicación de la Ley de Protección al Consumidor a ciertos contratos preparatorios cuya extensión de concepto ha sido en cierta forma discutida, ¿ya? Tal como señala, ¿cierto?, se ha puesto en cuestionamiento el ámbito de aplicación a aquellos contratos que no son propiamente contratos de venta, a través de una interpretación restrictiva de la norma del artículo 2 en cuanto a comprender los contratos de venta de vivienda realizados por empresas constructoras, inmobiliarias y los servicios de vivienda y urbanización. Lo cierto es que la jurisprudencia ha reconducido el problema a una solución bastante escueta o simple, en términos de que la enumeración del artículo 2, en caso alguno, se puede estimar como taxativa, interpretando la eliminación de la expresión solo en cuanto al ámbito de aplicación objetiva de la norma. Bien, y por cierto, también opera el ámbito o el principio de accesoriedad mercantil, y por ende no cabe duda que se trata de un acto de carácter mercantil para el vendedor y civil para el consumidor. El problema se produce principalmente a través de las denominaciones que se le suele dar a este tipo de contratos preparatorios. A veces uno se encuentra con que la inmobiliaria le denomina promesa, ya que sería la nomenclatura general y aplicable. En otros casos uno revisa que le denominan reserva de vivienda. ¿Sí? ¿A qué se refiere este concepto de reserva de vivienda? O incluso, en otros casos, se le denomina opción de compra. ¿Sí? O sea, ¿cuál es el alcance que corresponde a cada figura? Por cierto, que la promesa tiene que cumplir los requisitos generales del Código Civil, ¿ya? Y además tendríamos que exigirle los requisitos de transparencia establecidos en la Ley de Protección de Información y Transparencia, ¿cierto?, establecido en la Ley de Protección al Consumidor. Si uno sigue un cierto íter o temporalidad contractual, ¿cierto?, nos encontramos en primer lugar con el fenómeno de la publicidad, vinculado, por cierto, a la información precontractual,
la reserva, promesa de contrato u otros contratos preparatorios, la suscripción de la escritura pública de compraventa y las cuestiones acerca de cumplimiento o incumplimiento. Bien. Se constata en la práctica que aun cuando la experiencia forense dista de tener un adecuado tratamiento, la compraventa inmobiliaria es uno de los ámbitos en donde suele tener mayor operatividad la construcción o creatividad en materia de cláusulas abusivas. Bien, a partir de la incorporación de los ámbitos de aplicación de la ley a los contratos de venta y también el reconocimiento jurisprudencial, la perspectiva práctica nos muestra que el control de cláusulas abusivas en este tipo de contratos se ha presentado como un elemento generalmente instrumental a acciones o conflictos derivados de acciones de cumplimiento o de resolución en este tipo de contratos. Valgan en este punto las prevenciones en doctrina acerca de la falta de una articulación satisfactoria en cuanto a los remedios para el comprador insatisfecho. Bien. Se constata además que a consecuencia de la incorporación de cláusulas abusivas, en tanto pudiera llegar a afectar el interés colectivo, el CERNAC ha tomado una parte relevante en la representación de los consumidores afectados. Sin embargo, esto presenta algunos obstáculos. Bien, el primer gran obstáculo deriva de la ausencia de normativa de mayor especificidad en cuanto a la información necesaria en la compraventa de vivienda. Bien, en la normativa española y también la italiana existen disposiciones específicas en torno a complementar los estándares de información para los consumidores que son adquirentes de viviendas nuevas. El Real Decreto 515 español, que es del año 1989, tiene una numeración bastante concreta y directa de las informaciones que se deben otorgar al consumidor comprador de vivienda, y es un parámetro que perfectamente podríamos intentar incorporar a nuestra legislación. Por cierto que el problema se asocia también a la posibilidad de incorporación de cláusulas abusivas a través de dos vías. Una puede ser a través del título que genera, por cierto, la empresa inmobiliaria, y por otra parte, si la compraventa se financia a través de un contrato hipotecario, que es básicamente una regla bastante general, puede provenir también la abusividad de alguna cláusula de la fuente de ese mutuo hipotecario para financiar la operación. Por cierto que en el contexto del mutuo hipotecario, una de las cláusulas de mayor discusión es la cláusula de aceleración en cuanto pudiera importar una hipótesis de ejercicio abusivo en torno al crédito hipotecario, y por lo tanto existe también un proyecto de ley a efectos de exigir de que exista por lo menos una morosidad de 3 periodos para hacer efectiva la cláusula de aceleración. En lo relativo a la promesa de compraventa, ha sido particularmente conflictivo el rigor de las cláusulas penales ante hipótesis de incumplimiento contractual, ya sea por lo desproporcionado su monto, como por la ambigüedad de las hipótesis de incumplimiento por parte del promitente vendedor. En un afán de sistematización, uno podría señalar que puede presentarse en 4 hipótesis principales. Aquellas cláusulas que imponen al comprador gastos o riesgos que son propios del vendedor. A propósito también de una discusión de gastos de escrituración, ¿sí? Si esos gastos de escrituración pueden radicarse exclusivamente en el comprador. Las cláusulas abusivas por falta de reciprocidad, las cláusulas que limitan la responsabilidad del vendedor por incumplimiento, y por último, las cláusulas que dejan el cumplimiento al arbitrio del proveedor. Vamos a ver algunos ejemplos de aquí. Bien, en cuanto a la abusividad por falta de reciprocidad, acá vemos una cláusula directamente transcrita, ¿ya? Por una parte, la obligación del promitente vendedor
consistía en obligarse a que la ejecución de las obras conforme a una estimación del plazo de término de ellos, facultándose una prórroga contractual de hasta 120 días en atención a la tardanza de obtención de autorizaciones de carácter municipal para la entrega de la unidad vendida. Vale decir, el vendedor establece su obligación con una posibilidad de prórroga de 120 días. ¿Ya? Bien. Por otra parte, en la cláusula de las obligaciones del comprador se señala que el plazo para el otorgamiento, para el otorgamiento de la compraventa, la escritura que contenga el contrato de compraventa prometido se otorgará y deberá firmarse por todas las partes que deban intervenir dentro de un plazo no superior a 10 días corridos contados desde la fecha en que la inmobiliaria promitente comunique al comprador que la referida escritura pública se encuentra en la notaría lista para su firma. ¿Bien? Por cierto que se reconoció que este tipo de cláusulas constituía una hipótesis de abusividad. ¿Bien? Por infringir directamente el artículo 16G. Además, no logro ver la referencia de la sentencia. Sí. Además, por cierto, la sentencia 1333 del año 2014, el 28 Juzgado Civil de Santiago, actualmente en apelación. De hecho, la revisé ayer. Súper. ¿Sí? Bien. Las cláusulas penales y la falta de reciprocidad. ¿Ya? En una sentencia, ¿cierto?, de la Corte de Apelaciones de Copiapó, bastante antigua, por cierto, se señala: las cláusulas penales que evalúan anticipadamente los perjuicios en su beneficio conllevan una desproporción contraria a la buena fe. Añade que no es aceptable que ante cualquier circunstancia que afecte al comprador, éste deba pagar el monto establecido en la cláusula penal y, por evaluación anticipada de perjuicios, el 10% del precio convenido. Mientras que la vendedora se encuentra exenta de esta sanción si se produce un retardo en la obtención de la certificación de recepción definitiva de las obras. ¿Bien? Aquellas cláusulas que dejan el cumplimiento del contrato al arbitrio del proveedor. ¿Ya? En varias promesas se constata de que el proveedor durante el curso del proceso constructivo podrá modificar ciertos elementos. ¿Bien? Esto se reconoce como parte de la actividad inmobiliaria. Por cierto que hay elementos técnicos que justifican una modificación. ¿Ya? Pero esa modificación no puede ser entendida como una carta abierta para prometer por una parte ciertas características relevantes del producto y finalmente entregar uno distinto. Bien, acá hay una referencia, ¿cierto?, a un caso bastante emblemático en donde se señalaba, ¿cierto?, que la constitución y construcción del inmueble consistía en una losa para el segundo piso. Bien, después, cuando se entregaron las viviendas, se constató que no era losa la construcción del segundo piso, sino que un elemento diferente denominado metal concrete. ¿Ya? ¿Sí? Por cierto que esto determinaba un costo, un ahorro de gasto para la inmobiliaria bastante importante, pero eso no se tradujo en una reducción del precio. Y cuando los compradores reclamaron, ¿cierto?, la disconformidad entre lo prometido, ¿cierto?, y lo entregado, la inmobiliaria se asiló en esta cláusula que decía que por razones técnicas se podían modificar los componentes de la construcción. Por cierto que dicha cláusula fue estimada como abusiva por cuanto deja el cumplimiento del contrato al arbitrio del proveedor. Finalmente, por un tema de tiempo, hay un problema que es bastante crítico en cuanto a la entrega de los proyectos inmobiliarios. ¿Ya? Uno empieza a hacer una suerte de balance acerca de la temporalidad de entrega y se encuentra ante una situación prácticamente desoladora. Uno podría decir que los proyectos que señalan, por ejemplo, entrega
en marzo del 2019, generalmente se terminan entregando 3, 4 y hasta 5 meses después. ¿Ya? Esta situación, por cierto, que contradice lo que debemos entender como el deber de profesionalidad de la empresa constructora y deja al promitente comprador en una situación tanto de incertidumbre en cuanto a la entrega, como también de un eventual perjuicio que le puede significar la expectativa de recibir el inmueble en el tiempo pactado. Una cláusula de estilo y que es bastante discutible e incluso la jurisprudencia española se ha rechazado, ¿cierto? Es aquella que señala, por ejemplo, el inmueble objeto de la presente promesa será entregado a más tardar 60 días desde obtenida la resolución de recepción de obras por parte de la municipalidad. Es una cláusula de estilo, no la pueden encontrar en muchísimas promesas. Ahora, ¿podría sostenerse que eso es un plazo? Dejo la pregunta. ¿Podría sostenerse que eso es efectivamente un plazo? No. Por cierto, que no lo es, ¿ya? Porque existe una condición previa, que es que la empresa constructora ingrese el expediente para la obtención de la recepción final de las obras. ¿Bien? Y por esa vía se podría extender muchísimo los plazos de entrega. Estamos bien. Finalmente, para concluir, ¿sí? Por cierto que para resolver el punto podemos atendernos a múltiples jurisprudencias en el contexto comparado, tanto español, italiano y argentino, en términos de que el retraso en la entrega de las obras y la estipulación de un plazo de esa naturaleza sería claramente abusivo, por cuanto dejan una suerte de indeterminación la obligación principal del vendedor. ¿Cuál es? La entrega del inmueble. Por cierto, como señala Beltrán de Heredia, ¿cierto? Toda obligación debe ser cumplida no solo enteramente en cuanto a la entidad física, sino también en cuanto a la situación cronológica. Como Espumar, en consonancia al concepto único de incumplimiento de las propuestas de modernización, se refiere simplemente a que el incumplimiento en sentido material, y en este caso por la falta de entrega, vendría dado por la falta de la realización irregular o defectuosa de las conductas asumidas contractualmente. Además de ello, basta hacer un recurso general y clásico a la normativa del Código Civil, el cuarto a que para interpretar una ambigüedad de entrega en el plazo se puede perfectamente recurrir a las normas interpretativas del criterio contraestipulatorio, sí, y además al 1546 en cuanto a la integración de la buena fe como transversal a toda la contratación. Muchas gracias.